El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5 con la grata presencia del doctor Vladimiro Álvarez para conversar sobre estos temas, como acostumbramos acá en el Informativo FM, en Radio Forever 92.5. De la manera más amplia y de la manera más profunda, precisamente para que nuestros amigos oyentes tengan de alguna manera esta especie de aprendizaje, me permito decirlo, en lo que es vivir en democracia, en lo que es una política de altura y madura como la que Ecuador necesita. Para comenzar en esta conversación con el doctor Vladimiro Álvarez, quisiera tratar el tema de la institucionalidad democrática, doctor. Las instituciones son esas estructuras y mecanismos de orden social y cooperación que gobiernan el comportamiento de un grupo de individuos que puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera, en este caso el Ecuador. Las instituciones trascienden las vidas e intenciones humanas, inclusive de los gobernantes, al identificarse con la permanencia en su propósito social. Doctor, hemos visto en los últimos tiempos que la institucionalidad, por ejemplo, jueces que no son nombrados y que se suman ad hoc porque el presidente del tribunal los invita para juzgar a los policías en esta campaña del 30 de septiembre por parte del gobierno para tratar de demostrar que hubo intento de golpe de Estado, etcétera. Se ve que la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, según Deloitte & Touche, cuando se anuncian nuevos cambios de impuestos, impuestos verdes, se dice ahora, elevación de tarifas cuando debería haberse hecho una vez al año, etcétera. Doctor, con este panorama, ¿cómo podemos de alguna manera interpretar si se respeta o no la institucionalidad en el país? Bienvenido, buenos días, doctor Vladimiro Álvarez. Buenos días y gracias. Estas reflexiones son importantes no solamente para quienes hacen periodismo escrito, o sea, en periódico o radial o en televisión. Es importante para el ciudadano común, para las personas que nos están escuchando, para el ciudadano de la calle, para quienes normalmente estamos ya en el llano, digamos, ¿verdad? No allá arriba en las alturas del poder, ni de las grandes empresas, no, para todo el mundo. Especialmente para los que estamos en el estado llano. Es importante la institucionalidad porque en las sociedades primitivas, mis queridos amigos, y lo he dicho en múltiples ocasiones, en las sociedades primitivas, digamos, en la época del hombre de las cavernas, quien imponía su voluntad era el más fuerte, el más grandote, el más musculoso, o el que tenía el garrote más pesado, ¿verdad? Le imponía al otro su voluntad, y si el otro no quería hacer, le daba su garrotazo, y se acababa. Era lo que con el tiempo hemos llamado la ley de la selva, porque como los animales en la selva, también el más grande se come al más pequeño, ¿verdad? Pero para salir de ese estado primitivo de la ley de la selva, los seres humanos se dieron cuenta que si seguían así, se destrozarían, se comerían los unos a los otros, como en la selva, y llegaron a lo que se conoce ahora como el acuerdo social. Es decir, un momentito, y a nadie le pega a nadie. Vamos a poner aquí normas, vamos a poner leyes con las que todos estemos de acuerdo, e instituciones. El que se acoge a esas normas y a esas leyes, le va bien. El que no se acoge, el que viola las leyes, será sancionado, ¿verdad? Es lo que luego se llamó el Estado de Derecho. Es decir, la vigencia de la ley, la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc. Pero ocurre que de vez en cuando estas sociedades, llamemos contemporáneas, son gobernadas por personas que quieren destruirlo todo nuevamente y entonces cambian las instituciones. Para ponerle un ejemplo, hasta hace muy pocos años, si una empresa o institución del Estado hacía daño, vamos a suponer la empresa eléctrica de Guayaquil,
tenía muchos cortes de luz esto, y se le dañaban a uno las refrigeradoras porque el corte de luz, y luego de repente venía la energía y ¡pac!, se quemaban algunos artefactos domésticos. Uno sabía a quién tenía que demandar. ¿A quién? A Emelec, a la empresa eléctrica que me estoy refiriendo, no al equipo futbolístico, ¿verdad? En otros órdenes del Estado uno sabía que la institución tal o cual. Ahora ya uno no sabe. ¿Por qué? Porque Emelec pasó a no sé qué, la no sé qué pasó a la CNE, la CNE pasó ahora a la que se llama Eléctrica de Guayaquil, y la Eléctrica de Guayaquil, que es una empresa, una institución, una compañía, y quién es el representante legal, a quién se demanda. No se sabe bien cuáles son las instituciones en el orden nacional. Había la AGD se lo pasó a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Bancos se lo pasó a la CFN al Fideicomiso No Más Impunidad, el Fideicomiso No Más Impunidad se lo delegó al Banco Central, y ahora uno ya no sabe quién mismo es el encargado, cuál es la institución, no se sabe. Los ministerios, todos sabíamos que habían 15, 16 ministerios, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa. Ahora, el uno pasó a ser Ministerio del Interior, el otro es el Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, el otro, ¿cuál mismo tiene que ver? Es decir, hay que hacer un seguimiento de los registros oficiales, de todo, porque las instituciones se van desbaratando. Hay más de 38 ministerios, secretarías generales, ministerios coordinadores, secretarías de coordinación, ya no se sabe bien. O sea, se desinstitucionaliza, es decir, las instituciones se las desbarata, se las desmantela, y se crea otras, o a propósito para crear más burocracia, o con el afán de confundir a la gente. Sí, precisamente cuando hay oscuridad en la estructura del Estado, es cuando falta eficiencia, falta eficacia, la ciudadanía, como bien dice usted, doctor Vladimiro Álvarez, se confunde. No sabe a qué acogerse. Pero, sin embargo, dentro de este mismo tema, yendo otra vez a la historia, 2007, 2008 en Montecristi, Fernando Cordero dijo lo siguiente, que todo lo que se oponga a la Revolución Ciudadana era prácticamente ilegal, porque se habían tomado todos los poderes en Montecristi. Se suponía que una vez aprobada la Constitución, en el 2008, septiembre de 2008, ya la institucionalidad se la iba a retomar. ¿Cómo explicar que ahora, a pesar de tener una nueva Constitución aprobada por el pueblo, siendo una institución importante la Constitución, sin embargo tampoco se ve que se la respeta? Se consultó al pueblo, ahora se toma la justicia, vamos a ver qué pasa con los medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo explicar entonces esto de la Revolución Ciudadana, que a pesar de tener una nueva Constitución no se la respeta? La Constitución lo que hace es establecer una serie de normas que crean un marco jurídico, dentro del cual todos, los ciudadanos y los gobernantes, tienen que amoldar su conducta, ¿verdad?, a ese marco jurídico. Pero se dijo que esta era una Constitución para 300 años. Bueno, han pasado 2 años y pico, y ya el propio gobierno dice, no, aquí hubo algo malo, hay que reformarlo, y entonces propone una cantidad de reformas increíbles en lo que fue la consulta popular, las preguntas 4 y 5 con sus anexos, y prácticamente desmantelaron uno de los pilares de lo que es el sistema democrático en cualquier país civilizado del mundo, mis queridos amigos, que es la independencia entre los poderes. La ciencia política moderna la llama funciones del Estado. La ciencia política moderna dice, el Estado tiene un solo poder, que se distribuye en varias funciones: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial como básicas. Ahora aquí se inventaron 2 más: la función electoral, o poder electoral como lo llaman, y la función de transparencia y control, ¿verdad?, y de participación ciudadana. O sea, 5 hay ahora en lugar de 3. No se respeta ninguna, no hay independencia entre ellas. El Ejecutivo ya hace rato, a garrotazo limpio, sacó a los congresistas en esa época que no eran afines, a 57 opositores, y puso lo que quiso. Luego, con la nueva Constitución, tiene una asamblea totalmente sometida. Tiene un tribunal electoral que es genuflexo, o sea, viven haciendo la genuflexión, se arrodillan
ante el presidente. La Corte Constitucional ni se diga, la misma cosa. Y por último, el presidente dice, sí, quiero meter la mano en la justicia. Y lo que está haciendo es meter la pata, porque está haciendo una cantidad de barbaridades que la justicia ya no sabe ni para dónde va. Entre los propios jueces, magistrados, con el Consejo de la Judicatura, que es el órgano regulador, controlador de las cortes, jueces y magistrados, los jueces impugnan al presidente Ceballos del Consejo de la Judicatura, el presidente Ceballos los desautoriza y dice que el tribunal que debía juzgar al coronel Tapia estuvo mal integrado porque nombraron a alguien que no estaba en la base de jueces elegibles. En fin, es un desastre y a nadie sabe dónde está la verdad. Del campo especulativo, con toda esta conclusión, ¿es falta de experiencia? ¿Es intencionalidad de crear caos? Yo creo que es la intencionalidad de imponer la voluntad a como dé lugar. Aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo, punto. Eso es prácticamente lo que dice el presidente y todo el mundo se arrodilla, todo el mundo agacha la cabeza, le tienen terror al presidente. Mire, algunas veces cuando lo oigo al presidente el día sábado en sus cadenas, yo voy en mi carro haciendo gestiones, ciertos trabajos y pongo una radio a través de la cual se transmite la cadena. Bueno, termino enfermo por la cantidad de insultos, de ofensas. No puede él estructurar un pensamiento si no va acompañado de un insulto, de una ofensa contra alguien. No puede ser. Bueno, pero a veces, y perdónenme que diga esto, algunos dirán que estoy en contradicción, mi familia se disgusta porque me dice, papá, ponte de acuerdo contigo mismo. Porque yo pienso que Correa sería un buen presidente por su enorme capacidad de trabajo. Si no fuera tan controversial, si no se pasara peleando con todo el mundo, si no tratara de hacer daño a todos aquellos con quienes guarda algún resentimiento, quién sabe por qué, desde cuándo. Doctor, pero esto tiene consecuencias. Y entonces trae una consecuencia que es el caos nacional en la parte jurídica. Y justamente ahí quiero ir a un punto ya muy específico. Lo que sucedió la semana anterior en una de las calles de la Ciudadela, Los Ceibos. El ciudadano Gastón Alarcón vio que un par de delincuentes amenazaban a su hija y a su esposa. Se habló en defensa propia, usted como doctor en jurisprudencia domina mucho este tema, es obvio. Defensa propia, alguien dijo justicia por su propia mano. Pero lo rescatable en esta conversación, doctor Vladimiro Álvarez, es que la ciudadanía llega a un punto de percepción que el Estado no le está brindando seguridad y que tiene que defenderse a sí mismo. ¿Es esto el caos? ¿Es esta la consecuencia de la que estamos viviendo? ¿Qué orientación se le puede dar a la ciudadanía? Vea, el caso de este señor Gastón Alarcón en Los Ceibos, en que estaba un par de individuos en una moto asaltando a su esposa y a su hijita con un arma. Yo lo he evaluado profundamente y perdónenme quienes me conocen, pocos o muchas personas que conozcan de mi vida, saben, y ustedes lo saben, que yo soy una persona tranquila. Pero créanme, en una situación como la que vivió Gastón Alarcón, yo hubiera hecho exactamente lo mismo y no me hubiera arrepentido, ni me hubiera escondido. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera como dice el presidente Correa, bueno, que se presente a la justicia, pues Gastón Alarcón, y ahí tiene un atenuante. Perdóname, no es atenuante. El artículo 19 del Código Penal, textual, yo no soy penalista, pero revisé el código, textualmente dice, legítima defensa, artículo 19, no comete infracción de ninguna clase. No es que es un atenuante. No comete infracción, ni contravención, ni delito. El que obra en defensa necesaria de su persona, con tal de que concurran las siguientes circunstancias, tres circunstancias, ¿no? Primero, que sea una actual agresión ilegítima, es decir, los ladrones estos, los delincuentes estos, estaban
realizando una acción ilegítima contra su mujer y su hija, no cabe duda. Segundo, necesidad racional del medio empleado, es decir, que no le eche una bomba atómica. Bueno, pero frente a un revólver yo le echo el carro. Y si tuviera un arma le pego un tiro. Perdónenme que así de claro hable. Y tercero, que no haya habido una provocación por parte de la esposa y de la hija, digamos. Entonces muchos dicen, bueno, es que no es legítima defensa, no es defensa propia porque no era contra él. Perdóname, el artículo 21, o sea, 2 artículos después, en el mismo código dice, legítima defensa de terceros. No comete infracción alguna. La misma frase. El que obra en defensa de otra persona. De tal manera que, imagínense que otra persona, la mujer y la hija. Entonces, no es una causa de atenuante. Es simplemente que no hay delito. No hay contravención, no hay nada. Yo hubiera actuado exactamente lo mismo. Y voy a escribir un artículo para dejar constancia por escrito. Yo hubiera hecho lo mismo. Orlando. Sí, gracias. Doctor, hay un caso que se repitió este fin de semana en Santo Domingo de los Colorados. 4 delincuentes en 2 motos cierran el paso de una camioneta y 2 de ellos se bajan a secuestrarlo, a dispararle, a asaltarlo, qué sé yo. Esto lo ve un hombre que estaba en una volqueta y actúa de la misma manera y se va llevando a 2 de los delincuentes de una moto. A uno lo mata en el acto y a otro lo llevaron a un hospital, pero cuando llegó al hospital prácticamente estaba muerto. ¿Debemos generar esa situación o debemos explicarnos que hay una angustia en la ciudadanía y que es una situación de máxima angustia frente a la inacción que de alguna forma se ve, no obstante los operativos que se han dispuesto con elementos especiales de la policía como el GAO, el GOE, el GIR, etcétera, para detener la delincuencia? Estimado Orlando, indiscutiblemente que esta convicción, no diría yo percepción, esta convicción de que no hay seguridad individual ni colectiva pese a los operativos de equipos especializados, etcétera, algunos de los cuales no están capacitados para combatir el crimen en la calle, sino que tienen otro tipo de especialidades. A pesar, digo, de esa convicción, aunque hubiera la seguridad de que uno está debidamente protegido, si uno está solo en una calle y te vienen a atacar, o si en una calle en que tú no ves policías ni militares dispuestos a ayudar, ves que alguien ataca a otro, tienes el derecho, yo diría, y tienes la responsabilidad de ayudarlo basado en los artículos 19 y 21 del Código Penal. De tal manera que lo que ha hecho ese camionero en Santo Domingo de los Colorados es el mismo caso del artículo 21. No comete infracción alguna, no es delincuente, que tiene que ser juzgado, que vaya a la cárcel por un tiempo mientras se procesa, no. De entrada, el fiscal tiene que verificar si fue un acto de legítima defensa de otro, si fue un acto de legítima defensa personal, y no siendo delito, no hay lugar a juicio. Pero doctor, de alguna forma... El que tiene que ser enjuiciado es el delincuente, digamos. De alguna forma no estamos, digamos, apoyando una acción que de alguna forma también estamos criticando en esto de la desinstitucionalización de las entidades, porque de alguna forma estaríamos diciendo, tomemos la ley por nuestras propias manos. No, eso es diferente. Eso es si no fuera en el mismo momento, Orlando. Es decir, si yo dejo que maten a la hija, que golpeen a la señora o que la violen, y después de eso empiezo a investigar dónde estarán estos desgraciados, voy a ver dónde están. Si ya no es en el mismo momento, ya no es legítima defensa. Ahí sí ya es justicia por ya el no es mano. flagrante. Ya no es flagrante el acto, no es en el momento en que se está cometiendo. Y entonces me pongo a buscarlo y luego yo mismo resuelvo que esos son los delincuentes y ahí los liquido. Ahí ya es tomarse la justicia por la propia mano. Pero si es en el mismo momento y concurren las 3 circunstancias que hemos visto en el artículo 19 del Código Penal, eso es legítima defensa y no comete infracción alguna. Es distinto, por ejemplo, el caso de juzgamiento posterior, ¿no? Entonces, el justiciero
un tipo oculto que se pone a investigar quiénes cometieron delitos y los empieza a buscar y luego los liquida. Ahí se genera el tema de los escuadrones de la muerte. Exactamente, eso es negativo y eso tenemos que rechazar. Así es. Definitivamente. Doctor Vladimiro Álvarez, aquí en este tema hay algo más sobre el asunto de portar armas. El gobierno prohibió portar armas. Los ciudadanos honestos no pueden, por lo menos, decir que tienen un arma en el vehículo y de alguna manera intimidar al delincuente. El delincuente pensaría 2 o 3 veces pensando que tienen un arma dentro del vehículo. El sábado se asaltó a unas niñas, alumnas de la Moderna, y ahí se da cuenta, ellas informan que las manosearon, le hicieron bajar hasta los pantalones para robarle los celulares. Ante esta situación, el Estado, al haber prohibido al gobierno portar armas, ¿qué se puede decir al respecto para orientar esta situación? ¿Debe o no tener un ciudadano honesto arma como para amedrentar por lo menos al delincuente? Mire, yo creo que la decisión del gobierno de prohibir que los ciudadanos porten armas es coherente con la recomendación del presidente que dijo, déjense asaltar. Claro, no tienen armas, déjense asaltar. Los delincuentes hacen lo que quieran, ellos sí tienen armas, aunque sea sin permiso. La concesión de permisos para portar armas siempre estuvo sujeta a ciertas condiciones. Primero, la demostración de que la persona que solicita el permiso para portar armas es una persona psicológicamente estable. Entonces se requería una certificación de un psicólogo que diga que lo ha examinado a la persona y que no es un loco, pues, ¿no? No es un tipo que de repente reacciona violentamente y coge el arma y dispara a cualquiera. No, primero eso. Segundo, que sea una persona que tiene capacidad técnica para usar el arma. Es decir, alguien que puede estar psicológicamente estable, pero coge un arma, empieza a temblar y dispara y le pega al que estaba al lado en lugar de pegarle al que tiene que pegarle en legítima defensa, obviamente. La otra es, si tienes arma en tu casa o tienes un arma al cinto, como vaquero. ¿Me explico? Si van a asaltar tu casa y tú no tienes ni con qué defenderte allí, violan a la familia, hacen lo que les da la gana, matan a alguien, como tantos casos se dan, yo pienso que esto es algo que tendría que revisarse. Yo les confieso, porque las personas... Sí, perdón. Yo les confieso, en mi remota y despreocupada juventud, dicen algunos, yo era aficionado al tiro blanco. Yo he participado en competencias de tiro. Yo he llegado a tener armas bastante sofisticadas, con permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que todavía lo mantengo. ¿Usted tenía la afición al tiro al blanco? Tenía la afición al tiro al blanco. En algún momento visitó, cuando yo era ministro de Gobierno, un alto oficial de la policía francesa, la Sûreté, con quien la Policía Nacional tenía algún convenio de intercambio de capacitación, y sabiendo que yo era aficionado al tiro al blanco, me obsequió un arma bellísima, un revólver Manoury, marca francés, con el cañón de 6 pulgadas, que es para tiro, ¿no? Y es calibre .358 Magnum, es el arma que utiliza la policía de la Florida, ni siquiera de otros estados americanos. Una belleza de arma, y tenía permiso. Y tuve que enterrar esa arma cuando se quitaron los permisos, digamos. Ya ni sé bajo qué árbol lo sembré. Doctor, allí hay una, yo diría hasta controversia, ¿no? Porque hay países como Estados Unidos, países en Europa en que se lo considera inclusive un derecho el tener armas. Por la Corte Suprema de Justicia. Por la Corte Suprema de Justicia, porque se asume que el honesto necesita defenderse. Usted lo ha dicho, que hay un instante en que se llega a un estado de indefensión cuando alguien en su hogar es invadido, agredido por delincuentes, bandas que sí andan armadas. ¿No cree usted que esta Constitución y las medidas que ha tomado el gobierno al quitarle las armas, inclusive a los guardias privados, que apenas están con un palo de escoba ahí, ¿no?, medio recortado para ver si se defienden, que no deberían ni exponer su vida cuando se meten a almacenes, se meten a bancos, se meten a fábricas? Sin embargo, ¿no cree usted que se exageró, se hizo una Constitución demasiado futurista para un estado de paz, un estado que hubiera tenido suficiente empleo, que no haya pobreza,
¿Cree que ahí hay una incongruencia, inclusive también permitir extranjeros de toda índole que lleguen al país, que entren y salgan? ¿Esos son los errores posibles y podría haber alguna rectificación allí? Claro, la apertura de las fronteras constituyó, desde mi punto de vista, un error, la apertura absoluta de fronteras. Obviamente no puede haber restricciones en función de nacionalidades ni nada de esto, pero sí en función de los antecedentes personales de cada persona que quiere ingresar al país, como cuando uno quiere ir a otro lugar del mundo, en que te piden una serie de antecedentes para demostrar quién eres antes de darte la visa. Ese es uno de los errores. Y los otros, claro, yo en múltiples oportunidades les he manifestado, y por estos mismos y prestigiosos micrófonos de esta radioemisora, señalado cuáles creo que deben ser los 8 pasos fundamentales para promover la seguridad en el país. No solamente es cuestión de armar a la policía o de sacar a los militares y a los grupos de élite a la calle. Primero, hay que prevenir las causas del delito. O sea, esto es a mediano y largo plazo. La falta de trabajo, la falta de educación, la falta de formación humana de la gente, hace que muchos se lancen a la delincuencia. Ahora vemos cantidad de muchachos que son conquistados por unos cuantos dólares para que vayan a matar a alguien, el sicariato, ¿verdad? Entonces, frente a esto se requieren unidades especializadas de la policía y o de las Fuerzas Armadas que estén investigando dónde puede haber la posibilidad, tienen que prever, o sea, de ver con anticipación dónde puede haber la posibilidad de un delito. Son las unidades de inteligencia. ¿Qué hizo este gobierno? De entrada, desmanteló esas instituciones o unidades de inteligencia, que es investigación secreta, que se anticipan, justamente como le dice usted. Que anticipan. Las desmanteló. ¿Por qué? Diciendo, no, es que están vinculadas con las grandes potencias y con la CIA y con las organizaciones internacionales. No puede ser. Por la dignidad y soberanía del Ecuador, abajo. Desmantelaron la UIS, Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, desmantelaron el G2 de las Fuerzas Armadas, botaron a esos militares a la calle o a esos policías, o los mandaron a cuidar el tráfico en las esquinas, pero los desmantelaron de su especialidad, cuando ellos tenían los contactos, los informantes. Sí, siendo el trabajo de inteligencia un tremendo apoyo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, obviamente, la disuasión. Ahí sí, la presencia en las calles del mayor número posible de policías. Yo les he dicho, les he contado que de acuerdo con normas técnicas internacionales, en cualquier país, especialmente en los países en desarrollo y con dificultades de trabajo, debe haber por lo menos 3 policías en las calles por cada 1000 habitantes. Es decir, en nuestro país, con 13 millones de habitantes, antes de que nos diga el censo cuántos son, con 13 millones de habitantes deberían haber 36.000 policías en las calles del Ecuador por cada turno. Ojo, Es decir, si son 4 turnos, porque son 3 turnos de 8 horas, son 24 horas, y un turno descansando. Pero es lo que se llaman los 4 cuartos, dicen los policías. Por cada turno, 36.000 en la calle, y entiendo que hay alrededor de 40 y pico de mil policías en total en todo el país para todos los turnos. Entonces, hay una deficiencia de presencia disuasiva en las calles. Ese es el segundo punto, la disuasión. Luego viene ya la represión, que es la capacidad técnica de la policía de poder agarrar a los que ya hayan cometido un delito. Eso es la represión. Luego viene la indagación fiscal. Es decir, fiscales debidamente seleccionados, no escogidos a dedo o a la brava, como ahora se está haciendo, sino debidamente seleccionados técnicamente, con especialidad, con honestidad, en fin, fiscales que hagan la investigación previa al juzgamiento. Luego, la siguiente etapa es tener jueces honestos y algo importantísimo, mis queridos amigos, con la personalidad suficiente para no dejarse intimidar, para no dejarse asustar por 4 gritos que pegue cualquier ministro o por la presencia de un ministro o de un altísimo funcionario del Estado rodeado de militares en el tribunal, que entonces los jueces se les aflojan los pantalones, digamos, de alguna manera, y hacen lo que quieren ellos. Se dejan presionar, amenazar o se dejan tentar.
Doctor, dentro de todo este panorama, ¿no?, que por eso soluciones existen y ojalá que los funcionarios públicos escuchen, nos lleva al tema de la policía, la institucionalidad de la policía, el esfuerzo que hacen, la muerte de policías inclusive, porque no hay un trabajo conjunto de toda una sociedad. Al municipio de Guayaquil un día le dijeron que le vaya bonito, se acabó el plan de seguridad que teníamos en Guayaquil. Pero ahora están diciendo que los alcaldes de los municipios tienen que dar también... Ahora se lo está invitando, pero no directamente todavía, no se han dicho cuáles serían las reglas del juego para que no les vuelvan a decir que le vaya bonito. 30 de septiembre, que ha quedado para la historia. Se sigue discutiendo si fue golpe de Estado, parece que luego se habló de magnicidio, también de atentado contra la seguridad del Estado actualmente. Y al ex jefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, ya se lo juzgó con la inclusión en el tribunal de un juez ad hoc, que no ha sido nombrado por el Consejo de la Judicatura, organismo constitucional, que es el que nombra a los jueces. ¿Qué opinión le amerita este tema? Bueno, este es el caso típico de lo que se llama en el mundo entero los tribunales especiales. Es decir, para cada caso nombran un juez o nombran un tribunal. Eso, según normas universales de derechos humanos, es prohibido, el ser juzgado por tribunales especiales. Eso es inadmisible, universalmente. Aquí, de un tiempo a esta parte, hay instituciones en proceso de transición, decía los últimos capítulos de la Constitución de Montecristi, de 444 artículos, más la etapa de transición, más disposiciones transitorias. No entiendo bien cuál es la diferencia, pero así lo pusieron. Y entonces hay instituciones en proceso de transición. El Tribunal Electoral está en proceso de transición. El Consejo de la Judicatura está en proceso de transición. La Corte Constitucional está en proceso de transición. Llevan ya años, desde el 2008, en proceso de transición. Hay jueces transitorios. Y hay jueces, ahora resulta que hay jueces ad hoc. Según dice, sí se puede nombrar, dice el presidente del segundo tribunal penal que participó en el caso del coronel Tapia. Ah, no, es que sí se puede, de acuerdo con el artículo tal del Código Orgánico de la Función Judicial, nombrar jueces ad hoc cuando los jueces transitorios no están en funciones ni jueces principales. ¿Qué es esto? O son jueces o no son jueces, pero no jueces transitorios y jueces ad hoc. Ad hoc significa con específica función para esto, es decir, para juzgar, de acuerdo con lo que quiere el gobierno seguramente. Y entonces el gobierno está feliz con esa sentencia. Perdónenme, esto es inadmisible en un Estado de Derecho y en un país en que debería respetarse la institucionalidad del Estado. Doctor Vladimiro Álvarez, agradeciéndole haber estado con nosotros, como siempre, sus respuestas tan amplias nos ayudan a todos, incluyendo a quienes hacemos periodismo y nuestros amigos oyentes, inclusive para plantear un debate, que se trate de refutar sus tesis con altura, para ver que realmente si es que nos logran convencer de que a través del caos es como se hacen los cambios. Para concluir, sabemos que el poder de por sí corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, como lo dijo Lord Aston. ¿Por qué? La explicación es simple, porque el humano es imperfecto, por naturaleza humana nacimos imperfectos. Para esto existe la institucionalidad, justamente en democracia, repartirse funciones del Estado para que haya balances, equilibrios. Al no haber sucedido esto en el Ecuador, al no haberse respetado la Constitución con tantos temas que hemos hablado, inclusive me queda en carpeta el tema de los impuestos verdes, la elevación de las tarifas con un proveedor monopólico como es el Estado. Nos queda una pregunta, y decir nosotros acá queremos seguir trabajando con la verdad. Esa gotita de agua que romperá algún día a esa roca que actualmente se nos está planteando como forma de gobierno. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué sugerencia nos tiene al periodismo y a los ciudadanos? Bueno, para empezar, el término exacto que unifica al periodismo en el Ecuador y en el mundo entero es que son medios de comunicación. Es decir, lo que hacen los periodistas
lo que hace la radio, la prensa escrita, la televisión, e incluso ahora los medios alternativos vía internet, es comunicar a la ciudadanía determinados hechos. No es como el gobierno dice, están queriendo hacer del agua lodo y ponen más delitos, 3 veces más información sobre delitos de lo que hacían antes de la consulta, o qué sé yo. No. Lo que están haciendo es informar a la ciudadanía. Se asaltaron un bus lleno de chicos de un colegio a pocos metros o kilómetros de donde estaba el presidente rodeado de militares. Asaltan y a las chicas les obligan a bajarse los pantalones para entregar los celulares y toda la cosa, ¿verdad? Niños de colegio, perdió. Si hacen todo eso y la prensa da a conocer eso, no es porque sea la prensa enemiga del gobierno, sino porque ese es un hecho que ocurrió y se comunica a la gente, medios de comunicación, que ha ocurrido. Entonces, la verdad, mis queridos amigos, es una esencia fundamental del ser humano. Y como lo he dicho en muchas ocasiones aquí, los periodistas son elementos fundamentales de la verdad, de comunicación de la verdad. Y la verdad, mis queridos amigos, no se olviden nunca de esta frase: la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Muchas gracias, doctor Vladimiro Álvarez. Realmente nos comprometemos que nuestros amigos oyentes hayan evaluado sus opiniones, nuestras preguntas, en ese afán de realmente encontrar la verdad. Y si es que algo de esto lo toman los funcionarios públicos para corregir, para rectificar, ¿qué es lo que buscamos? Si no se quiere escuchar la opinión ciudadana, finalmente los errores se seguirán dando. Y esto, muchas veces no me gusta ese dicho de que no hay mal que dure 100 años, pero algún momento se establecerá que este país pueda ordenarse. Orlando, hemos conversado con el doctor Vladimiro Álvarez, creo que siempre es edificante tenerlo con nosotros. Le agradezco, doctor. Un hombre Gracias. coherente, además, y un profesional que tanto en la parte privada como cuando ha ejercido la parte pública se ha mostrado como es, coherente en su pensamiento, en su acción y en su palabra. Gracias, doctor. Vamos al corte comercial.